Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal, a este formato podcast. En esta ocasión tenemos un programa muy interesante y una invitada, una amiga, Sharon Fernández. Ella viene pues del proyecto Mama Tribu. Y bueno, vamos a estar hablando con ella sobre varios aspectos de lo que es el parto, el nacimiento, no solamente a nivel físico, sino a nivel espiritual, porque yo sé que muchos de ustedes tienen dudas en ese proceso, ¿no? De cómo encarna el espíritu, cómo se da ese proceso. Y también sobre ciertos conocimientos ancestrales que serían los adecuados para ese procedimiento de lo que es traer, dar a luz a un niño como tal. Sharon, ¿cómo estás? Bienvenida a Flecha Antigua. Hola Sally, muchísimas gracias por la invitación y muy feliz de estar aquí. Yo todo muy bien acá desde casa. Me alegro que hayas aceptado la invitación. Y bueno, antes de comenzar con el tema, quisiera que nos hablaras, bueno, un poco de ti y del proyecto Mama Tribu, que es con el que vienes trabajando este tema de la concientización de no solamente el parto, sino el posparto también. Cuéntanos un poco de eso. Sí, bueno, como Amatribu trato como todos los temas de la maternidad. Yo soy Sharon Fernández, tengo 29 años, tengo dos hijos, tengo una nena de 4 años que se llama Samantha y un chiquitín de 1 año y medio que se llama Lucas. Em, Comencé este proyecto hace un año. Exactamente, voy a cumplir un año haciendo este proyecto llamado Mama Tribu, en donde quiero ayudar a las mamás a que resuelvan todas estos temas o esas dudas que tenemos acerca de la maternidad. Entonces aquí a través de mi podcast, que tengo pues dos redes, tanto en YouTube y Spotify como mamatribu.co, donde entrevisto a expertas para hablar diferentes temas de la maternidad. Ahora estoy hablando acerca del tema de la salud mental en la maternidad como tal. Aquí hablo, entrevistamos, comentamos casos, hablamos de nuestras vidas. Y en Instagram, en donde también comparto como mi diario vivir, todas estas cosas que nos suceden en la maternidad, sin filtros, sin esas expectativas que vemos en los influencers, que solamente muestran como todo lo divino, porque la maternidad tiene las cosas buenas, pero también así tiene sus cosas en las que tenemos que seguir trabajando y cosas que no nos gustan. Y bueno, no, muy feliz de haber comenzado este proyecto que de verdad he sentido que es mi propósito en esta vida, darle y aportar como seguridad, empoderamiento también a la mujer en esta etapa en esta etapa de su vida. Sí, a mí me parece muy interesante porque no hay tanto conocimiento, sobre todo en estos tiempos modernos, sobre, digamos que los verdaderos parámetros y leyes, por así decirlo, dentro de la maternidad. Lo que se conoce es lo tradicional, lo que en la clínica enseñan, lo que quizás el pediatra pueda enseñar. Y se ha dejado un poco de lado incluso ciertos conocimientos ancestrales sobre cómo era el parto hace miles de años cuando no estaba pues la industria farmacéutica, cuando no estaban los hospitales, cuando no estaban bueno, los pediatras. Y uno se pregunta, ¿cómo era el parto en ese tiempo? ¿Cómo hacían los seres humanos, las mujeres sobre todo, para dar a luz con las complicaciones que vemos hoy en día, sobre todo, por ejemplo, en el tema del parto natural? Y bueno, también está lo de la cesárea. Y por ahí quiero comenzar, vamos a comenzar en esta parte, pues a hablar de la parte física, ¿no? De dar a luz a un bebé en las condiciones que se da en el mundo actual. Y ahorita vamos a hablar un poco de la parte espiritual. Lo primero que quería preguntarte es sobre en sí el parto. Hay dos formas de dar a luz a un niño, ¿no? Una es la forma natural, a través del parto vaginal, y la otra es a través de la cesárea. Yo quiero que nos hables sobre, digamos, cuál es más beneficiosa, cuál es natural, cuál es antinatural y qué consecuencias tiene cada una de estas, tanto positivas como, como negativas, tanto para la madre y el bebé. Claro. Bueno, dando como respuesta a tu pregunta como tal, obviamente siempre va a ser mucho más beneficioso tener un parto natural eh, para nuestro bebé y para nosotras mismas. Esto porque naturalmente, como su nombre lo indica, ¿no? Aunque ya no se llama de forma natural, sino que se dice de forma vaginal, eh, es que
la naturaleza nos ha creado así y es que nuestras ancestras han parido por siglos y siglos de esta manera. Em, Esto ha cambiado por todo, como la llegada de la industrialización y el querer tener todo bajo control, querer también someter a la mujer en que es que lo tenemos que hacer de esta manera y por eso se han venido masificando el tema de las cesáreas tan fuertemente en las mujeres. ¿Qué beneficios tiene esto para nuestra salud y para el bebé? Primero, para el bebé es necesario, o sea, te lo digo con base científica. Aquí no te puedo como dar citaciones como tal de los estudios científicos, pero hace poco terminé mi certificado como asesora de lactancia y tuvimos que aprender mucho de estos temas de cómo el embarazo, el parto afecta el tema de la lactancia. Entonces, al momento de tú realizar las diferentes etapas del parto, porque no es solamente que tú estás embarazada y ya tuviste a tu bebé, no, esto viene una serie de situaciones en donde ya los músculos se van contrayendo y te van indicando que el bebé ya está en posición para comenzar a salir, sale el tapón mucoso, se rompen las membranas, que es el agua que vemos en las películas, pero el parto no se da enseguida, es como El agua es el cuando parto. rompe fuente, ¿no? Cuando dicen rompió fuente. Sí, sí, total. Y lo que te quería decir es que el parto es como, se asemeja mucho a cuando tú tienes tu relación sexual. ¿Sí me hago entender? O sea, es un momento muy íntimo que se da. Es un momento en donde mamá y bebé tienen que tener una conexión para que todo fluya y él pueda salir. ¿Cómo esto beneficia al bebé? Pues nosotras dentro de nuestro organismo tenemos un sinfín de bacterias que el bebé necesita. Esto no es que sean malas. Él necesita tener estas bacterias porque él viene de de un contexto, de un estado sin, sin defensas. Entonces, todas estas bacterias que nosotros le damos a través del canal vaginal de nuestro bebé y que por él, si ustedes en algún momento tienen la oportunidad de ver algún video en donde el bebé salga, muchos de los bebés nacen con la carita mirando a nuestra cola. Estas bacterias son necesarias para que el bebé pueda tener, digamos que la primera vacuna natural y él se pueda estar dentro de este entorno que está lleno de virus, bacterias y todo lo demás. Eso por un lado. Eso, obviamente, en los beneficios que nos estás diciendo obviamente, del parto natural. Ahora, una pregunta aquí dentro de lo que estás diciendo. Tú a tus dos hijos los tuviste de forma natural, ¿cierto? Sí. Parto natural. Y bueno, y yo sé de muy cerca, porque obviamente te conozco hace unos años. Tú eres la esposa de Juan, mi mejor amigo, Juan Manuel, con el que hago Descubriendo. Y he conocido muy de cerca tu proceso con los dos niños y los tuviste en la casa. Ni Sí, siquiera fuiste a la clínica. Tú nada. te hiciste consciente durante los 9 meses, te preparaste para tenerlos de forma natural. Obviamente te asesoraste eh, Con con parteras, con parteras y todo todo. esto para hacerlo de la mejor manera. Y bueno, y ahora que ya los tienes y todo esto, tú tienes, digamos que la autoridad por la experiencia para, obviamente, ratificar los beneficios que esto tiene. Sí, sí, yo pienso que, em, como yo te decía, yo pienso que esto es un acto muy íntimo en donde lamentablemente por el tema de cómo está el sistema de salud, esto no lo ven así, esto lo ven como que, ah, bueno, vas a parir, listo, dale la otra y la otra y la otra y necesitamos desalojar. Y si tú pares a través del parto vaginal, parto natural, eso no te da plata, yo necesito tener más ingresos. No, mira, es que el bebé tiene 3 vueltas en el cuello, no está respirando, Hay que necesita rajarte, cesárea. claro. Exacto. Le meten mucho miedo a la mujer y eh, terminan haciendo lo que ellos quieren, sin escuchar y sin sentir el deseo que tiene la mamá en ese momento, que está muy vulnerable, está muy sensible, no está prestando atención al mundo porque es que ella debería estar centrada en esto. Ahora hay Yo digo que otro... yo, Sí, adelante, ajá. adelante. Cierra la idea que tenías.
Yo siento que fui muy bendecida en tener a mis hijos de la manera en la que lo tuve, pero principalmente mi hija mayor no fue que yo dije, ay, sí, yo la quiero tener en mi casa. Eso fue como una causalidad que pasó. Uno, que estábamos en pandemia. Dos, literalmente la niña se me salió en la casa. O sea, fue como, de verdad lo deseé tener un parto natural, pero no pensé que iba a pasar de la manera en la que iba a pasar, ¿sí me entiendes? Claro. Todo se dio como se tenía que haber dado para llegar al punto en el que estoy ahora. Y con Lucas, que es mi bebé, yo dije, yo no quiero tener una experiencia traumática del sistema de salud, y si yo tengo la oportunidad, pues trabajaré para tener en las mismas condiciones a mi hijo, que fue muy íntimo, muy amoroso, a mi ritmo, a mi espacio, con mi esposo, con mi partera, muy cuidado y muy vigilado. Claro, porque la otra experiencia, que ahora nos vas a comentar cuáles son los contra, ¿no?, que tiene el parto por cesárea. Yo tuve la experiencia de mi hijo. Mi esposa quería parir de forma natural y bueno, no pudo por diferentes motivos que tienen que ver con la mala praxis que se hace en las clínicas y hospitales en el proceso de la preparación del parto. Es decir, ahí se hace todo lo contrario de lo que se debería hacer y al final le terminaron haciendo cesárea. Y obviamente la cesárea es una práctica totalmente antinatural. De hecho, no sé si de pronto en el entrenamiento, ¿no?, que tú tuviste con las parteras, no sé si te comentaron algo de ciertas prácticas ancestrales o de pronto qué te dijo ella sobre ese conocimiento, de dónde lo aprendió. Supongo que se lo habrá enseñado quizás su madre, su abuela, o lo aprendió de otra partera, porque normalmente esto se va trasladando y de generación en generación, pero desafortunadamente ya quedan muy pocas mujeres que se dedican a eso, sobre todo en las grandes ciudades, que es donde impera pues todo lo que es la medicina tradicional. ¿Qué te comentó ella sobre ese conocimiento del parto natural? Algo que de pronto nos quieras compartir y que te llamó la atención. Bueno, dentro de las conversaciones que yo tenía con mi partera, ella me decía que esto es un conocimiento que, como dice Salim, se da de generación en generación, y es muy normal verlo en nuestras indígenas. O sea, ellas no le tienen miedo al parto, porque es algo que ellas saben que tiene que ser así, ¿sí me entiendes? Ellas siguen su instinto. Em, Dentro de los conocimientos ancestrales que ellas nos guiaban, pues en el curso en el que hicimos con ella. Este curso no es para ser partera, sino para tener como todo este conocimiento que las mujeres modernas y de ciudades hemos perdido. Simplemente eso. Eh, Nos decía como, no es normal que tú tengas que parir acostada. Eso no es normal. Lo natural es que tú tengas que parir en cuclillas, como si tú estuvieras yendo al baño. Porque la necesidad de la gravedad para que el cuerpo del bebé baje, eso te ayuda más. El tema de mover tus caderas, mover tu cuerpo, conectarte con la naturaleza, dejar ir tu mente, o sea, como tratar de estar en el momento presente, no huir a esos dolores y transitarlos a través de como la resignación y el amor. Yo no les voy a decir que el parto no es doloroso, porque duele, pero no es un dolor que yo lo vea de forma negativa, porque es que tú estás dando parte de ti misma y de tu amor para traer al mundo a quien va a ser tu hijo o tu hija. Em, ¿Qué otro conocimiento ancestral así me decía ella? Bueno, ella utiliza mucho el tema de las plantas, es muy aliada de las plantas, entonces ella hace muchos menjurjes. Yo comí parte de mi placenta, sí, suena muy loco, suena muy así, qué asco, descabellado, pero les voy a decir que no me la comí así literalmente como, ay, carnecita asada, sino que ellas me hicieron parte de mi placenta, le hicieron un batido con moras, porque cuando uno pare, uno pierde muchísima sangre. Sí. Entonces, eso a mí me revitalizó demasiado, hizo que tuviera nuevamente fuerzas, eh, para seguir en este posparto, en este puerperio que es muy fuerte para las mujeres.
Claro, sí, y por eso es que se da el tema del miedo en algunas, también por una mala propaganda que se hace de ese proceso, porque precisamente lo que se pretende es que la mujer olvide el proceso natural de dar a luz y la naturaleza lo enseña. Si uno ve cómo dan a luz los animales Ujú. en condiciones naturales, las hembras hacen precisamente lo que tú dices, las hembras caminan, se agachan, se acuestan un rato, se levantan, es decir, es un movimiento hasta que la cría va naciendo y la naturaleza nos muestra que no hay que ir a un hospital y todo este cuento, que es lo que hace pues la industrialización, ¿no? De la medicina. Casi no me Claro. sale la palabra. Entonces, ahí se va perdiendo un principio. Y fíjate que yo, obviamente, pues, siendo hombre, me he interesado por estos temas, no a la profundidad que tú lo has hecho, pero sí hay conocimientos ancestrales que hablan. Hay algo, antes de pasar a las complicaciones que tiene lo contrario, que es la cesárea, hay algo muy importante de cómo se da la vida, y ahorita cuando entremos a la parte espiritual, vamos a ver cómo está relacionado el hecho de nacer con el tema de morir. O sea, es el mismo proceso, porque cuando, por ejemplo, el bebé está saliendo por el conducto vaginal, el bebé está Ujú. atravesando un túnel y Claro. al final del túnel pues uno se imagina, ¿no? Porque nadie recuerda eso. Obviamente está la luz de la salida, que es a través del órgano reproductor femenino, y es el túnel. Ahora, ese túnel genera en el bebé, sobre todo en la parte del cráneo, genera un sellado de la memoria que el niño está comenzando a procesar. Es decir, en nosotros ese túnel genera un sellado en la cabeza, en la corteza cerebral, en todo eso, que deja como una huella, un sello que va a determinar o va a influir en la personalidad del niño que está naciendo. Ahora, ese sellado no se da con la cesárea. Lo otro es también cuando se da el parto natural, los ancestros, porque está lo del cordón umbilical. No sé si ella te comentó algo, cómo se debía cortar o cómo te explicó ella cómo se debía hacer ese proceso, porque en la clínica pasan el bisturí y fuera, sin asco. ¿Qué te Total. explicó ella de eso? Bueno, y mira, eso también hace parte ya, se está tomando mucha conciencia sobre eso y eso ya hace parte de la ley de parto respetado que hay aquí en Colombia, en que tú tienes que exigir a que tu bebé le corten, le den el tiempo necesario para que le hagan el corte del cordón umbilical. ¿Qué nos decía ella? Y esto lo practica mucho ella, y es que el cordón tiene que dejar, el cordón es el que lleva la sangre, ¿cierto? Entonces él transporta la sangre de la placenta, que es quien le da la vida, quien sostiene la vida, quien le da el alimento. Ahí está mi gata. Sí. Quien le da el alimento al bebé y cuando pare, en el momento del parto, además, nosotros no solamente parimos al bebé, también parimos la placenta, quien fue quien le dio y le sostuvo la vida a nuestro bebé por 9 meses, 10 meses. Em, Cuando ya eso se termina de pasar, la placenta y el bebé todavía siguen unidos. Entonces, toda la sangre que mantuvo la placenta con vida al bebé tiene que transportarse a bebé. Cuando ya el cordón umbilical nace morado, o sea, todavía tiene mucha sangre, tiene vida, tiene células madres, eso está llenísimo de células madres. Entonces, cuando el cordón está completamente blanco, es el momento ideal de ya cortar, porque es que ya le pasó toda la sangre necesaria que bebé necesita para esos minutos tan significativos fuera de su vida intrauterina. O Entonces, sea, es debe ideal. esperarse un tiempo. Sí, Bueno, hasta que el cordón esté completamente blanco. Eso lo tiene que cumplir tanto en parto vaginal como en cesárea, si uno lo exige. Pero si uno no tiene el conocimiento, obviamente ellos van a hacer lo que claro, ellos quieran. lo van a cortar enseguida porque no se tiene la información. Fíjate, eso es muy importante porque estoy seguro que muchas mujeres que nos estarán viendo y hombres también, porque esto es algo que nos involucra a todos, pues nosotros Sí. nacemos de vientre de mujer, no lo sabíamos. Ahora también el tema de la cortada. Ancestralmente, lo que se hacía, porque obviamente no había bisturí, no había nada de esto, los ancestros lo que hacían era calentar un trozo de madera afilado, ellos lo calentaban y con ese trozo de madera cortaban
el cordón umbilical. ¿Por qué lo hacían así? Porque el metal lo que genera, y sobre todo cuando se corta de manera tan rápida, que es lo que tú nos estabas comentando, el bisturí lo que hace es como hacer un cortocircuito energético, porque el metal es Claro. conductor de esa energía, y hace precisamente, daña, digámoslo así, ese proceso, esa conexión que tiene el bebé con la placenta. No, no se debería hacer con un metal como se hace con el bisturí. La madera, que es un elemento natural que sacan de la tierra, que además lo calientan, hace un corte mucho más sano, vamos a llamarlo de esa forma, y eso permite que el proceso sea más conectado a la misma vida, respetando los tiempos y todo eso. Entonces ellos lo cortaban con madera. Fíjate qué interesante. Eh, y eso pues se debería implementar. Claro que es complicado, yo sé alguno dirá, pero ¿dónde saco el pedazo de madera? ¿Cómo lo afilo? ¿Cómo lo caliento? Pero en eso consiste la preparación previa para cuando se dé el momento. No sé si habías escuchado eso, ya te lo había comentado. No, no lo había escuchado. Lo que ella hizo con, con Lucas fue que ella cuando ya el bebé dejó, o sea, el cordón también late, Sí, late como si fuera un corazón. Cuando el cordón dejó de latir, ella le amarró un pedacito de hilo, digamos que al donde, tú sabes que cuando el bebé ya le cortan, queda un pedacito de cordón, que ese es el que se cae. sí. Entonces le amarró un pedacito de hilo y después ya ahí sí le cortó eh, el, el pedazo de cordón que quedaba. Pero no, súper chévere esa información de la madera. Me imagino que así tenían que hacer porque Claro, no si había no de había la otra. instrumentación. Sí, sí, no, y lo hacían así no solamente porque no había la instrumentación, pero lo hacían, era por eso, por la conexión energética, porque el cordón es sangre, obviamente, palpita, va llevando las células madres, pero también hay una conexión energética ahí que debe vivir un proceso adecuado para ya separar al bebé del cordón umbilical. Ahora, ¿cuáles serían, aquí estamos hablando pues de lo positivo, ¿no? Que es un parto natural. Ni siquiera, yo diría que el término ni siquiera es positivo, porque esto es lo que debería ser. Así Sí, debería ser. Esa es la ley natural. Y vemos pues que todo lo que trae beneficios, claro, alguno dirá, no, se presentan complicaciones, hay mujeres que no pueden por X o Y motivo, y eso también en este mundo pasa. ¿Por qué? Porque sí. obviamente no estamos en un mundo perfecto donde haya una humanidad que vivamos en condiciones naturales, y al vivir en esa desconexión permanente, obviamente eso impide, en este caso que estamos hablando en algunos puntos, el parto natural en muchas mujeres. Y eso pues no es porque la naturaleza funcione mal, sino que nosotros nos hemos adecuado y hemos tenido una praxis alejada de esa condición. Por ejemplo, la vestimenta de la mujer también influye. No sé si eso se lo comentaban ustedes con lo de las caderas. ¿Qué te comentaron de eso en los cursos? Lo que nos comentaban a nosotros, más bueno, el tema este de los colores, ella sí nos comentaba como que traten de vestirse de colores alegres, no utilicen tanto negro. eh, o sea, es natural que el bebé sienta los cambios de la luz, entonces vestirse de negro, pues no permite que el bebé tenga como, no esa conexión, sino como esa percepción de lo que hay, de lo que está pasando fuera de su mundo. Él normalmente nos escucha y todo lo demás, pero esto sí colaboraría. El tema de vestirse con cosas apretadas, eso no va. Yo creo que uno como mujer lo va sintiendo a medida que pasa el tiempo. Es como, ya no quiero vestirme apretado, todo me molesta. Hay mujeres hasta y yo me incluí en mi primer embarazo, como que hasta la ropa mi interior me molestaba. O sea, era algo muy incómodo. Em, pero lo principalmente es que como nosotras las mujeres nos hemos estado convirtiendo en mujeres de oficina, el tema del sentado nos ha afectado mucho. También el sedentarismo nos ha afectado mucho. La forma en cómo doblamos nuestras piernas, que siempre estamos con las piernas cruzadas así, esto afecta mucho porque toda la presión que ejercemos dentro de nuestra vagina, la presión que hay en nuestro útero, eso hace que al bebé también se sienta un poco más apretado. Te lo digo yo dentro de mi experiencia, ¿no? O sea, esto es algo que
cuando yo estaba embarazada, embarazadísima, ya los últimos meses, me tocaba sí o sí sentarme con las piernas súper abiertas para tener el espacio en que mi estómago, mi panza, pues estuviera cómoda, porque Claro. así también el bebé va estirando, va buscando espacio para él también poder, porque imagínate, está tú todo el tiempo así, Sí, él busca todo el cómodo. tiempo apretado, él tiene que buscar acomodo de alguna u otra manera. Pero el Sí. sentado y el sedentarismo también nos afecta mucho y eso hace que no podamos tener como, no podamos llegar al parto que deseamos de forma natural. Sí, son tips que lo que al final van a permitir es que el parto sea más cómodo. Lo de Sí, la ropa ajustada, apretada. Y no solamente durante el embarazo, durante la vida de la mujer. Cuando la mujer se acostumbra a utilizar demasiada ropa apretada todo el tiempo, pues es complicado que luego su cuerpo solamente en 9 meses se adapte de la manera adecuada para el parto. Entonces eso también ocurre, es todo, ¿no? Ahora, cuando se da lo contrario, que es la cesárea, ¿qué consecuencias negativas tiene esto en el cuerpo de la mujer, para el bebé? ¿Qué es lo que tú has aprendido? Porque si bien se sabe que tiene consecuencias, sobre todo en la recuperación de la cesárea es mucho más lenta que la de un parto natural. Una mujer que pare de forma natural, al poco tiempo, el mismo día ya está pues tranquila, puede caminar, puede más o menos estar en una vida normal. Pero una mujer con una cesárea por lo general dura unos días que casi no puede ni moverse porque es una operación bastante fuerte. ¿Qué efectos negativos tiene esta práctica que se hace en los hospitales? bueno, antes de eso yo quisiera decir como que no podemos satanizar la cesárea como tal, o sea, esto es algo que no debería ser nuestra primera opción. Si me hago entender, las Claro, cesáreas deberían ser solamente para casos literalmente de emergencia, que a veces que literal, pasan, que era lo que exacto. decíamos ahorita, no, no todas las mujeres pueden No, parir natural. exacto. No todas las mujeres, o sea, tu cuerpo está diseñado para parir, pero yo también pienso que uno necesita de tener una mente muy fuerte y estar conectado muy fuertemente como con el deseo y con el propósito de parir y no dejarse de llenar de miedos y de todo el ruido que hay alrededor para decirte esa voz interna es que tú no puedes parir, tú no estás apta para parir. Em, pero con el tema de la cesárea sí, o sea, en realidad estamos en un sistema en donde es mucho más rápido, da mucho más dinero hacer cesárea y, y le tenemos mucho miedo al dolor, a transitar ese dolor, porque es que siempre nos han dicho como que el parto duele mucho, el parto es insoportable, o sea, tú eres primeriza, tú no vas a aguantar. ¿Qué cosas negativas hay en tema de la cesárea? Em, bueno, primero que todo, como habíamos hablado, el tema de ese shot de defensas que el bebé recibe a través del canal vaginal no lo tiene. Entonces él literalmente nace muy vulnerable ante el mundo al que sale. Em, yo pienso que el tema también de las cesáreas, como a veces es programada, o sea, no es como que todas salen de emergencia, sino que no, me lo van a sacar a las 38 semanas, a las 39, o sea, te ponen una fecha. El bebé no se ha terminado de pronto es que el bebé en términos médicos sí está a término. Si él ya terminó de desarrollar todo, X, Y y Z. Pero cuando se da de forma natural, que es romper las membranas, que todas estas cosas que pasan, que es cuando tú botas el agua, el bebé ya te está diciendo, ya es hora de salir. O sea, ya estoy listo para venir a la vida extrauterina. Pero no pasa eso con la cesárea. Eres tú, es la mamá, es el médico quien toma la decisión de, ay, ya es momento de sacar al bebé, aunque el bebé puede que no esté listo. Y Puede no, no, que, no ha decidido salir. exacto, todavía le falta, todavía él se siente cómodo. ¿Qué cosas sí no podemos decir que, ay, no, voy a esperar a que el bebé? Uno tiene que esperar, o sea, el tiempo límite es hasta las 42 semanas. Normalmente eso en Colombia no lo hacen. O sea, tú máximo 39, 40 semanas ya tú estás teniendo a tu bebé, pero
uno puede esperar hasta las 42 semanas, porque hay bebés que sí se toman más tiempo de las 39 o 40 semanas. Pero eso uno lo tiene que llevar también con su partera o con su médico. Eso uno no lo puede decidir así como a la loca y tener mucha guía. Eh, el tema del corte del cordón también lo hablamos, ¿no? O sea, es mucho más complicado toda esta industria, todo lo que hacen en la cesárea de abrirte, sacar al bebé, que yo no sé qué, que ta. Ese momento tan especial que se vive, Salim, o sea, en donde tú sacas a tu bebé a través de la vagina y la persona que te está recibiendo te lo da a tu pecho, es súper importante para el bebé. Esa conexión precoz es súper importante para el bebé. ¿Por qué? Porque, o sea, imagínate tú estar todo el tiempo encerrado y salir. Tú necesitas la contención de la persona que estuvo ahí contigo creándote la vida, ¿no? Sí, en la cesárea no se da de esa forma porque por lo general la madre está o medio anestesiada o está Y pues que está puesta así como sí, Jesucristo está y no puedes amarrada, mover. claro. Entonces se lo acercan como para que lo vea, para que de pronto le dé un besito, pero Pero no no lo puede hacer tienes más allí, nada. no Exacto. tienes el contacto precoz que se llama eso. Y eso en la lactancia, de verdad, afecta mucho porque bebé necesita ese contacto para comenzar a activar todo lo que tiene que activar su cuerpo fuera del mundo del agua, ¿no? Es Sí, que tú vienes del agua a un mundo completamente seco y esa transición también es muy fuerte, el tema de la cesárea, ¿no? Que tú estás en tu mundo de agua y a la maldita sea sales al frío, pero un frío sí, escandaloso que es el de las clínicas. sí, sí, No es sí. algo, por lo menos aquí en la casa, que tú dices, bueno, más o menos está la temperatura, pero es un frío antiséptico allá que me imagino que eso es un choque fuertísimo para el bebé. Claro. Mientras que cuando en el parto natural, él va en su propio movimiento, ¿no? Sintiendo toda la diferencia de estar en el agua a pasar una mucosa que es todo nuestro Sí, canal una vaginal. transición. Exacto, es una transición, no es algo así Sí, sí. completamente Sí, es seco. que las diferencias son notables, además del proceso de recuperación de la mamá, que no puede tener un contacto 100% adecuado porque está limitada por la herida, no puede cargarlo mucho, o sea, son varias cosas Varias cosas así. que suceden allí que obviamente impiden que se dé ese proceso natural. Y claro, aquí hemos hablado, hay muchas otras cosas más de de cosas negativas, podríamos llamarlo así, que pueden suceder durante y después de la cesárea, salvando los casos, hombre, que es necesario, porque hay veces que no hay de otra, Toca. pero es evidente que es una práctica que lo que siempre ha buscado, además del dinero, porque hay una industria, creo que una cesárea en Colombia, no sé, quizás tú sabrás el dato más exacto que yo, está alrededor de unos 8 o 9 millones de pesos. Depende de la clínica, depende de varios factores, pero más o menos por ahí es el promedio. Y claro, un parto natural, si lo haces, por ejemplo, en casa, lo único es que tendrías que pagarle el trabajo si una partera te ayuda, o si de pronto, porque hay mujeres que lo hacen con su pareja, hay mujeres que tienen esa decisión, esa determinación y lo hacen solas, con su pareja y listo, logran dar a luz sin toda la parafernalia que se ha establecido en este mundo. Ahora, introduciéndonos un poco también al tema espiritual, que ahí es donde muchas personas tienen dudas, y entendiendo cómo funciona el espíritu, se entiende por qué es adecuado y natural y es ley parir de la forma en que se ve en la naturaleza. Cuando se habla del espíritu, bueno, en este canal, y tú lo sabes muy bien porque hemos compartido también conocimientos, aquí hemos hablado mucho de la reencarnación, de la encarnación y la reencarnación. Entonces, aquí en el tema del parto se da la encarnación, que es cuando un espíritu toma cuerpo en el nacimiento. Cuando el bebé está en el vientre de la madre, es que se está desarrollando, en ese momento el espíritu todavía no está dentro del cuerpo, pero el cuerpo tiene vida, pero ese espíritu que va a encarnar en el bebé está cerca de la madre. Por eso la madre puede sentir a su hijo, puede comenzar a tener ese vínculo,
Pero obviamente el cuerpo que está en el vientre está aprendiendo, porque tiene células, graba, está sintiendo, está desarrollándose. Entonces, ¿qué pasa? Que el momento en que en el espíritu entra al cuerpo, se da justo en el momento del nacimiento. Y ahí es donde yo te hablaba lo de ahorita del sellado de memoria, cuando el bebé va pasando por el conducto vaginal. Justo cuando el bebé sale del conducto vaginal es donde el espíritu entra en el cuerpo. ¿Y por qué entra solo cuando sale? Porque por ley no pueden haber dos espíritus en un mismo cuerpo. Porque la mujer está desarrollando, la mujer tiene su cuerpo y está desarrollando dentro de ella otro cuerpo. Pero ahí no pueden haber dos espíritus. El espíritu se está preparando en la dimensión de los espíritus para cuando el cuerpo nazca y poder entrar. Entra físicamente, para que lo entendamos, ¿cómo es que se llama lo que tienen los bebés acá arriba cuando nacen, que lo tienen Mollera. la mollera, que lo tienen abierto? Algunos le llaman fontanela, ahora que me acuerdo, fontanela, mollera. Entonces, el cráneo ahí no está cerrado. ¿Y por qué? Porque la naturaleza es tan inteligente que tiene el cráneo abierto en esa zona, para que cuando el bebé pase por el conducto vaginal, la cabeza se pueda amoldar al conducto. Así es. Entonces, Sí, es por eso, o sea, todo está medido con una precisión. Eso a nivel físico, pero a nivel espiritual es para que el espíritu entre por ahí, porque ahí está la coronilla, que sería el séptimo chakra, y ahí entra. Entonces, claro, ahí ya comienza, cuando una vez el espíritu entra, comienza la, el sellado de la memoria espiritual en el cuerpo. Es decir, es como si un archivo de memoria se comienza a descomprimir en el cuerpo. Y ahí es donde es muy importante esa conexión con la madre, ahí es donde es importante la lactancia y sobre sí. todo es muy importante el sueño de los bebés. Porque muchos se preguntan, ¿por qué los bebés duermen tanto? Y en la medida que van creciendo, van durmiendo menos. Eso sucede, estoy hablando a nivel espiritual, porque seguramente quizás a nivel físico te hayan enseñado algo en lo que aprendiste. A nivel espiritual es porque la memoria del espíritu se está descomprimiendo como un computador. Cuando tú lo actualizas o lo compras un computador nuevo, el computador lo que hace es actualizarse y está en reposo. Entonces el niño está sellando la memoria en sus células y por eso necesita dormir. De hecho, nosotros cuando dormimos sellamos memorias de lo que vivimos en el día. Claro. Entonces, no sé si de pronto te dieron alguna información sobre qué pasa a nivel físico, por qué duermen tanto, por qué es necesario respetarles eso, más allá de lo espiritual. No me acuerdo mucho, ¿sabes? Pero lo que sí sé es que, bueno, lo que tú dices, el bebé necesita ir como, sí sellando todo lo que ha vivido en el día, porque eso también es su manera de crecer. Em, Tú sabes que cuando los bebés nacen no es que hagan mucha cosa, Sí, claro. literalmente Comer y solamente dormir. duermen, Y hacer hacer popó popis, sí. y comer, pero es que ellos viven en constante estímulo. ¿Sí me hago Sí, entender? Si ven a mamá, si escuchan a papá, si viene alguien a visitarlos, si viene alguien a cargarlos, eso para ellos ya es muy estimulante y se cansan. sí. Yo me imagino que también la energía de todo lo que lo rodea también hace parte de esto y absorber todas estas cosas pues también cansa mucho al bebé. Y es muy necesario dejarlos dormir las horas que tengan que dormir, para que se haga un buen desarrollo de su cerebro y de su cuerpo. Em, Algo que sí nos enseñaron es que la lactancia y el sueño van mucho de la mano porque la lactancia tiene una hormona que se llama la prolactina y es quien ayuda al bebé a pasar también esos, o sea, tiene como un efecto sedante. Ujú. Entonces ayuda también a pasar al bebé ese momento. Por eso es que los bebés cuando toman tetica o cuando Se toman duermen. se duermen Sí, por su lo general leche. se duerme, sí. Sí, No, y que también en el proceso del sueño se activan muchas hormonas de crecimiento, que eso nos pasa a nosotros en las noches. Entonces, claro, el bebé necesita sí o sí eso, tanto a nivel físico, a nivel mental y también a nivel espiritual. Entonces, fíjate, porque adelante, ibas a comentar algo. sí, y lo que te iba a decir era algo que nos afecta mucho a las mamás de hoy en día, y es que queremos, o sea, creemos, no sé por qué, de dónde habrá salido eso, que los bebés necesitan dormir fuera de su mamá.
sea, muy apartados de su mamá o de su cuidador primario. Y esto no es así. Si hablamos de la naturaleza, tú no ves a la leona dejando a sus leoncitos recién nacidos tirados allá solo. No, ellos están constantemente con su mamá, tomando teta, consumiendo su leche, que es de la mamá. O sea, ellos no van a donde la vaca a consumir su leche. Y que es muy importante que uno tenga en cuenta y que uno sea muy consciente que los bebés, sobre todo los que acaban de nacer, los recién nacidos, necesitan a sus cuidadores 24/7, sean de día, sean de noche, porque ellos no diferencian que están de día y que están de noche, cuando están recién nacidos, ¿no? Sí. Entonces, un llamado a como que seamos un poco más empáticos con los bebés y a que no pongamos unas expectativas tan altas de que no, a los 3 meses ya el bebé tiene que estar durmiendo toda la noche completa, ya el bebé tiene que estar durmiendo en su cuna o en su habitación, porque la naturaleza no lo llama así, y la naturaleza eh, ha puesto a que el bebé necesita despertarse para que sobreviva. Porque Claro. si un bebé duerme toda la noche puede bajársele el azúcar, puede tener un síndrome de muerte súbita, ¿sí me entiende? Muchas cosas. Entonces es como también entender que la naturaleza hace esto porque es que así tiene que ser. Sí, son mecanismos naturales. Lo que pasa es que como nosotros vivimos en un sistema, ya refiriéndome a los padres, donde se nos lleva, ¿no?, a que tengamos horas laborales extensas, un horario extenso, el cansancio, todo esto, hace que el proceso de vivir la experiencia con un bebé recién nacido para algunos sea un poco incómodo, porque es la realidad. Algunos se quejan, no, mi niño no duerme, se despierta a las 2 3 de la mañana. Entonces, eso hace que muchas parejas, en algunos casos, se abstengan de siquiera tener por lo menos un hijo, o si tienen uno, o no quieren tener el segundo. Si, bueno, hay una cantidad de cosas que suceden porque se ha colocado la experiencia de ser padres como algo como una tortura, ¿no? Como algo tortuoso, como algo, pues, Un como sacrificio. un sacrificio, claro. Y ahí estamos olvidando que nuestra naturaleza, nuestro propósito de existir es ese. Nuestro propósito de existir no es tener el mejor carro, la mejor casa, ser millonarios, tener el éxito absoluto en el mundo. Nuestro propósito es expandir la vida, porque la misma naturaleza lo enseña. Los árboles permanentemente están dando fruto, los animales se reproducen, el universo se expande y el ser humano está sujeto a ese propósito de expandir la vida. Y hoy en día vemos distintas ideologías de género que intentan tergiversar ese principio original, porque entre parejas del mismo sexo no se pueden tener hijos. Bueno, una cantidad de cosas que precisamente buscan desvirtuar ese principio. Y en el tema de la encarnación del espíritu, cuando hablamos, por ejemplo, de la cesárea, si bien el espíritu encarna también cuando se ¿Y saca un cómo lo niño, hace? en ese caso también entra por la misma fontanela o la mollera, como es así, ¿no? Mollera. Pero ahí hay una diferencia y es que el sellado del paso por el conducto vaginal no se da de la misma forma. Algunos dicen, no, es que cuando el médico lo jala por la cabeza, de pronto ahí hace una presión parecida a la del conducto, pero eso ya es especulación. Y eso evidentemente hace que el proceso de grabado de memoria de ese ser humano durante su vida no va a ser 100% bajo las condiciones naturales. Entonces el espíritu entra, evidentemente, pero ya ahí se hace una práctica que de alguna forma obstruye o entorpece el mecanismo natural. Ajá. Es básicamente eso. Entonces, claro, cuando ya el bebé nace y todo esto, por el tema de la cesárea, ahorita te hablaba de lo de la muerte o la desencarnación, es igual a la encarnación. En la cesárea el niño no pasa por el túnel de la vida para nacer. Y cuando nosotros morimos, lo que cuentan, ¿no?, las diversas experiencias cercanas a la muerte, todo el mundo ve un túnel cuando está muriendo. Entonces, ese túnel que se ve al morir no es obviamente el de una madre que está pariendo, sino que es el túnel del espíritu. Nosotros atravesamos el espíritu viendo nuestras vivencias, nuestras experiencias, y ahí se va sellando memoria. Y la luz al final del túnel es cuando ya el espíritu entra a la dimensión de los espíritus, es decir, nacemos a una nueva etapa. Cuando el espíritu
ya está preparado para volver a encarnar, vive el mismo proceso de atravesar un túnel para poder encarnar, que es justo en el momento que ya sale a la luz y ya empieza una nueva etapa, nace ya no en la dimensión de los espíritus, sino nace en la dimensión física. Entonces es el mismo mecanismo. Entonces si se violenta esos mecanismos, sobre todo el del nacimiento, evidentemente vivimos en una humanidad donde su proceso natural de sellado de memoria desde el nacimiento está siendo alterado. Porque luego cuando uno va creciendo, por ejemplo, nosotros al no respetar estos ciclos, somos muy a veces olvidadizos, se nos olvidan las cosas, nuestro proceso de aprendizaje a veces es lento, eh, hay informaciones que nos cuesta asimilar, es decir, nosotros tenemos una mente lenta, para que lo entendamos, en, Ok, en ese proceso. Entonces, al tener una mente lenta, se nos hace difícil detectar manipulaciones, se nos hace difícil aprender cosas, interpretar conocimientos y eso parte, dentro de muchas otras cosas, de la forma de la práctica en el tema que estamos hablando hoy del nacimiento a través de la cesárea. Eso tiene un ataque espiritual, por así decirlo, también en ese proceso. Entonces, eso era lo que yo quería aportar en esta parte a nivel espiritual. No sé si en esos cursos, ¿no? De parto natural, ¿se habla algo del espíritu o solamente se habla de la parte física? creo que no se habla mucho del tema del espíritu, pero a mí me gusta mucho leer, investigar y todo lo demás. Y bueno, con la maternidad también he encontrado que cuando uno ya se vuelve madre, hablando desde el tema de mujer, uno, hay dos cosas. Uno se comienza a desconfigurar mucho, o sea, se pierde, se transforma, porque es que ya uno deja de ser quien era y se convierte en otra persona. Yo siento que por eso a veces los matrimonios fracasan mucho, ¿no? O sea, el primer año, 2 años después de tener a tu hijo, sienten que ya no son lo mismo como pareja, no se encuentran, pero es por eso, porque la mujer ya dejó de ser quien era y ahora está siendo otra versión de sí misma, que está aprendiendo, que está desdibujada, que está viendo sus miedos en sí misma. Y lo otro era que, y esto me parece muy importante y va muy alineado a lo que tú comentas, que muy poco se habla, ¿no? Y es que mamá y bebé desde el momento del nacimiento tienen una conexión muy fuerte, es decir, todo lo que mamá siente, bebé también lo siente, porque están compartiendo, digamos que un campo energético. Bebé Sí. todavía no se ve a sí mismo como bebé, Sí, como un ser sino que él, independiente. exacto, él piensa que él es parte de mamá. Y esto pasa, esta conexión que se habla pasa hasta los 7 años, o sea, ya dejando la primera infancia, imagínate eso. Sí, Y ellos cuando están bebés dicen que hasta los 8 meses ellos todavía piensan que es mamá. Entonces a los 8 meses es cuando comienzan ellos a entender como que, marica, no soy mi mamá, soy un ser por aparte. Entonces lo que pasa, y eso cuando se habla mucho como la ansiedad por separación que viven los bebés, como entender ya como, mierda, yo soy otra persona. Y en el tema espiritual va mucho, mucho atado a que si mamá se siente muy mal, bebé lo va a reflejar. Si mamá tiene miedos, bebé lo va a reflejar. Si mamá no lo ha hablado, bebé lo va a reflejar a través de enfermedades, a través de comportamientos. Si es muy bebé, más que todo se habla a través de enfermedades. Pero si hay ya niños grandes, pueden decir que a través de enfermedades o a través de comportamientos. Esto es muy lindo entenderlo porque así uno también va viéndose como mujer, como con más compasión, ¿sí me entiendes? Es como, de pronto tengo muchos miedos que lo estoy reflejando en mis hijos o tengo cosas no resueltas que se están viendo a través de enfermedades o de actitudes o cualquier otra cosa. Para mí eso es muy importante y lo he tenido muy presente en mi vida como para ir haciendo las mejoras que necesito a través del tiempo que llevo maternando.
Sí, no, y eso que dices va ligado a lo que hablábamos ahorita de que el bebé no se percibe a sí mismo como un ser individual, por lo que te decía que cuando el espíritu entra, el espíritu se está descomprimiendo Ujú. durante esos primeros meses. Evidentemente, el bebé percibe que está totalmente ligado a la madre. No se ve como un Sí, ser independiente, porque lo que nos da la independencia, la individualidad al final es la memoria espiritual que ya nos diferencia de las demás personas. Entonces él se ve unido a la madre, incluso algunos dicen que el bebé durante los primeros meses o semanas incluso cree que está aún dentro de la barriga de la mamá. Él no percibe. Mira, es parecido a lo que sucede con algunas personas cuando fallecen, que no saben que se murieron, no saben que están en otra dimensión, aunque hayan atravesado el túnel o aunque hayan vivido esa experiencia, no comprenden que están en otra etapa. Eso son sucede, conscientes. exacto, no son conscientes. Eso sucede igual con los bebés. El bebé vive el proceso del nacimiento, que Ujú. puede ser extraño para él, aunque lo haya vivido muchas veces en las distintas encarnaciones, no nos acordamos. Eh, y él no es consciente de lo que está sucediendo. Vive una cantidad de cosas y de lo único que es consciente es que necesita a su madre. Sí, por Necesita, eso es que, sí, ujú, por eso es que es muy importante que en los primeros meses bebé siempre esté pegado a mamá. O sea, así tal cual como, como las indígenas llevan a su bebé que todo el tiempo están encima, o por ejemplo, como lo hace la mamá canguro, que su bebé se termina de gestar dentro de su bolsita. Porque es que bebé todavía, eh, lo que decíamos, ¿no? Venir de un medio en donde tú estás completamente apretado todo el tiempo, a través del agua, estás escuchando todo el tiempo los órganos, escuchas a tu mamá hablar, escuchas el corazón de tu mamá latir todo el tiempo, a venir a pasar a un mundo en donde existe la gravedad, en donde existe el aire, en donde te toca ir aprendiendo a través del día a día, de la hora a hora, cosas nuevas. Lo único que te hace sentir seguro y estable es el pecho de tu madre, el corazón de tu madre. Como, ok, estoy en mi lugar seguro. Eh, no sé si ustedes también se han dado cuenta que cuando los bebés están recién nacidos, siempre tienen este instinto, como si se como se estuvieran asustan, cayendo sí. al vacío, y es porque ellos vivían apretados todo el tiempo en posición fetal. Entonces, estar con su mamá también es como los sientes más tranquilos, más relajados, yo diría que más alivianados de todo este aprendizaje en el que ellos viven a diario. Claro, sí, es una experiencia nueva. Y es que el conocer todo esto, obviamente para las mujeres, ¿no? Que quieran ser madres, que estén en ese proceso, va a ayudar mucho a hacer las cosas mucho mejor o diferente. Y seguramente disfrutarán más de la experiencia. Porque Sí, a veces pensamos que, bueno, el niño nace y tiene que hacer esto así como si fuera un robot, ¿no? No, a los dos sí, meses ya tiene que estar durmiendo toda la noche, a los 3 meses ya le quito la teta, a los 6 meses ya puede comer no sé qué. O sea, es todo como tan metódico, tan... Y nos olvidamos de que es un ser humano, de que es un espíritu, de que es un ser vivo y que va viviendo los ciclos a su forma, como lo vaya sintiendo, como la madre también lo vaya sintiendo en esa conexión. Y así, pues, si de pronto el bebé a los 5 meses todavía no ha gateado, entonces hay mamás que se preocupan, ay, no, está quedado. Es decir, hay una sí, cantidad de paradigmas que también ha sido impulsado, ¿no? Por todas estas, bueno, por el sistema profesionales, por el sistema, completamente. claro, que han llenado a las mujeres de una cantidad de cosas que no necesariamente siempre tienen que ser así. Y sobre todo es muy importante el componente espiritual. O sea, el niño, el bebé es un espíritu que está recién encarnado, que está sellando su memoria, que está comenzando a vivir una nueva experiencia. Y precisamente la ley lo coloca de esa forma para que la madre lo proteja, y el padre también, porque esto no es solamente de la madre, porque para eso está la pareja. Y hay algo también importante dentro de eso, ¿no? Dentro del proceso espiritual y esa conexión que no solamente debe darse con la madre, sino también con el papá. Porque si bien la madre le da el sustento, el alimento, el cariño, la ternura, el padre también le debe transmitir esa seguridad, ese amor.
ese completamente. respaldo, ese apoyo a la madre para que se consolide ahí un núcleo que es la base de la vida, es la base de la existencia y es la base de las leyes universales. La fuerza de él, de ella y el vástago, el hijo, que es al final por el que se va a expandir esa creación. Entonces eso es importante, ese núcleo familiar que, bueno, en este mundo no es que se respete mucho por diversos motivos, pero sí que cada vez nosotros debemos ser más conscientes de que ese es el núcleo que hay que proteger. Ese es el núcleo que hay que proteger para que la humanidad y la vida se siga expandiendo en una forma pues más natural. Hay otra pregunta pues que te quería hacer ya para ir finalizando. ¿Cómo ha sido tu experiencia compartiendo estos conocimientos? ¿Has sentido aceptación? ¿Has sentido de pronto que dicen, bueno, ¿y esta que está diciendo? ¿Está loca? ¿Has sentido rechazo? ¿Cómo catalogas esa experiencia con las madres que has hablado? Bueno, yo pienso que a veces nosotros tenemos un síndrome del impostor muy fuerte, ¿sabes? O sea, el que nos dice, tú no, ¿para qué estás haciendo esto? A ti nadie te va a escuchar, a nadie le importa esto, no vale la pena. Pero cada vez que yo comparto un nuevo episodio en mis redes, en mi YouTube, en mi Spotify, y alguien me dice como, wow, necesitaba estas palabras, oye, qué chévere, qué rico escuchar esto, no lo había visto así, gracias por tanto conocimiento, gracias por hacer esto, es como, "Ah, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo, estoy cumpliendo de verdad el propósito que siempre quise hacer en mi vida, que es como ayudar a otras personas. Eso es el sentir que he tenido. Entonces sí he tenido bastante aceptación en el tema. eh, Uno siempre quiere más, ¿no? Siempre quiere más. Es como quisiera que le llegara mucho más el mensaje a las personas, quisiera que todo el mundo pudiera escuchar cada episodio, cada entrevista que hago, pero también he entendido que el proceso uno lo va haciendo paso a paso y le va llegando a las personas que le tengan que llegar. Posiblemente de pronto tú viste esto, viste el canal y piensas en, no sé, en tu hermana que quiere tener un hijo o una hija. Ay, mira, oye, escucha esto, parece interesante. Entonces, no, súper comprometida con el propósito de seguir creando tribu, porque a veces siento que nosotras como mujeres maternamos muy solas, sobre todo en este mundo contemporáneo en donde siempre queremos hacer todo solas y maternar es más, se lleva mejor si lo hacemos en comunidad. Como hacían nuestras ancestras, que formaban la comunidad y de hecho entre ellas se cuidaban los unos de los hijos de una, el hijo de la otra, todas estaban pendientes de los niños y así se apoyaban. Hay una sabiduría ancestral que es importante recuperar y esa labor que estás haciendo es importante porque por lo menos rescata, ¿no? Gran parte de ese conocimiento que a muchas mujeres les puede servir. Porque hay que tener en cuenta que este sistema está diseñado para que el parto, en la mayoría de los casos, sea lo más antinatural posible, ¿no? Porque de hecho por allá se dijo, ¿no? En un conocimiento de estos antiguos, con dolor darás a luz a tus hijos. Ese es el castigo, ¿no? Que supuestamente Dios le dio a la mujer. Y en eso va implícito lo que hemos hablado de las prácticas antinaturales que precisamente desembocan en el dolor del parto, porque incluso el parto natural en condiciones originales no duele, No duele. no debería doler. Precisamente el dar a luz a los hijos con dolor está pues dentro de las prácticas o las malas prácticas que hablábamos ahorita. Y bueno, eso se le enseña a la mujer, ¿no? La vestimenta apretada, la mala alimentación, la alteración de emociones, de hormonas. Eso junto a muchos otros elementos genera que la mujer sienta mucho más dolor al parir a sus hijos. En condiciones completamente naturales no debería ser de esa forma. Precisamente en muchos casos la naturaleza nos muestra como hay especies de animales que no vemos que sienten ese dolor, que la mujer se retuerce, que grita, que llora. Es diferente, ¿no? Es mucho más suave ese proceso del parto. Y a esa condición
debemos ir llegando, ¿no? Hacia futuro, las futuras ciencias que serán más conectadas a la vida, precisamente van a permitir que esa condición natural se vaya recuperando. Porque obviamente dar a luz bajo un dolor intenso y bajo condiciones precarias, como se ve en muchos casos en hospitales, no es la ley, no es lo natural. Así que entre más se siga difundiendo estos conocimientos, esto estoy seguro que le va a ayudar a muchas mujeres. Sharon, gracias por aceptar la invitación. No sé si tienes algunas palabras finales y bueno, y nos compartes tus redes, cómo te pueden encontrar. Pues yo pienso que al final mi conclusión sería es que escuchemos nuestra voz interior, em, estar más conectadas con nosotras, saber que si estamos pasando por esta situación en donde vamos a tener un parto o estamos en temas de lactancia, pues existen mujeres que ya han pasado esta experiencia, entonces compartamos lo que pensamos y todos estos miedos para irlos disipando y para ir convirtiendo esos miedos en afirmaciones positivas e ir empoderándonos en lo que de verdad nuestras células, nuestros espíritus ya saben de por sí, ¿sí me entiendes? O sea, esto no es nuevo, esto no es del año pasado, esto viene de siglos y de milenios que hemos sabido ser mujeres, que hemos sabido ser mamíferas, de saber parir, de saber lactar, de saber criar. Claro, Em, y bueno, no, a la orden, aquí estoy para ustedes si necesitan algún acompañamiento. Soy asesora certificada en lactancia, entonces a la orden si necesitan acompañar en esta etapa tan linda y que a veces le tenemos mucho miedo o pensamos que es muy dolorosa, pero con un buen acompañamiento sé que esta experiencia va a ser diferente. Y bueno, invitándolos también a que me sigan en mis redes sociales, me pueden encontrar como mamatribu.co en todas mis redes sociales, tanto Instagram, YouTube y Spotify. sí, Mama Tribu, no mamá, sin tilde, Mama Tribu. Ajá, exacto, Ok. mamatribu.co. Igual, pues acá en la descripción del video estaré colocando tu YouTube y tu Instagram para que las personas, las mujeres y también los hombres, ¿no? Que escuchen esto para sus parejas, estén Claro, claro. interesados en compartirle a su pareja una información diferente. Bueno, yo no diría diferente, sino una información más conectada a esas leyes Más naturales del... consciente. Exacto. Si llegamos Eh, a los 100 suscriptores, invito a Juanmo a hacer a a tu hacer un esposo, episodio. bueno, hay que decirle que se mueva para que logres esa meta. Nada, yo agradecido porque hayas venido acá a compartirnos esto. Por ahí estaré colocando tus redes para que las personas interesadas te sigan. Y nada, ahí estaré en la caja de comentarios leyendo las opiniones, las experiencias de las personas en torno a este tema. Sí, que Y nos cuenten qué tal, cómo les ha ido, qué les claro, parece sobre esto, porque de todo existe, o sea, de todo ha vivido los seres humanos y qué chévere tener también este conocimiento como para que entender que no es solamente una forma de parir como lo vivió Claudia, tu esposa, o como lo viví yo, sino que hay miles de millones más. así es. Bueno, nada, les envío a todos un fuerte abrazo. Gracias por estar ahí conectados y nos vemos en una próxima ocasión. Chao.